El día de hoy nos encontramos con José Ortiz en una entrevista sobre la escuela. ¿Cómo se encuentra, señor José? Bueno, buenas tardes. Aquí pues con mi nieta María Alejandra Munevar me ha pedido el favor de que le dé una aclaración cortica de cómo era nuestra escuela cuando nosotros empezamos a educarnos. Entonces, siendo las 6 de la tarde, nos encontramos aquí en mi habitación y para aclarar esas dudas aquí a mi nieta pues le quiere decir que la escuela pues era algo de campo, de la parte rural, le enviaban a uno el profesor de la ciudad para que lo educara a uno, para que le aclarara los temas que en cuanto a la educación, en cuanto a valores, en cuanto a la religión, en cuanto a las materias. Se empezaba el primer año, lo empecé con una profesora llamada Inés, una excelente profesora, una profesional muy humana, en cuanto a Docencia. su profesión, en cuanto a educar, ¿sí? Hice el primer año con ella, nosotros asistíamos a la escuela, yo empecé mi primer año a los 7 años. A los 7 años acudía uno a las 7 de la mañana a la entrada. ¿Y a Yo qué hora acudía salía? en pantalón corto en esa época, en lo rural. Sin Mi maleta uniforme. era de tela, no teníamos uniforme, mi maleta era de tela para llevar mis cuadernos, no llevábamos refrigerio, el colegio, no, la escuela nos lo ofrecía. Eh, ¿Cómo eran los salíamos, docentes allá? ¿Cómo te trataban? ¿O cómo era esa relación la relación estudiante-docente? entre los docentes en la parte de campo que era pues era especial porque eran profesionales también, eran personas ya muy preparadas en lo que hacían y pues en la parte educativa muy claros y la parte de castigar pues también eran muy claros y eran muy duros también si uno no se portaba bien, si hacía relajo lo castigaban, ¿Cómo te castigaban? lo castigaban a uno. Como lo castigaban, uno de los castigos más fuertes era que lo ponían detrás de la puerta a uno con un ladrillo en cada mano Y yo y ahí lo vi. dejaban media hora hasta que uno pues se le bajara la soberbia y aprendiera Y como ya. a pedir excusas, a decir que la había embarrado, que qué pena, que no volvía a hacerlo. Entonces eran los castigos que le aplicaban a uno para que uno pues obviamente uno pues era de todas formas era una situación difícil porque uno es de campo y en el campo pues no había como esa educación desde temprana edad, porque sí, Sí. era la única que tenía, era de los padres que también lo corregían a uno fuertemente también. Si uno pues, gracias a Dios hoy en día pues uno es una persona respetuosa, es un ser humano de bien, porque los padres también le aplicaban a uno también sus castigos si uno la embarraba, si uno no Sí. hacía las cosas. Bueno, eh, ¿Qué materias veías así en general? las materias que teníamos ahí de primero pues era eh, estaba religión, estaba historia sagrada, estaba la educación física que le aplicaban a uno de 1 hora todas las mañanas. En la tarde también le daban a uno también el recreo, que era también para como educación física. Eran los programas que habían de campo directamente, pues no había pues como una escuela decir de vamos a practicar el fútbol, vamos a practicar el básquetbol, el voleibol, nada, en ese tiempo no se aplicaba, ¿no? Eh, las ciencias naturales, obviamente, pues en el primer año, pues no era tampoco ya esa materia, ¿no? Porque eso fue ya a medida que fue avanzando los años, el segundo, el tercero, entonces ya fue viendo ¿no? esas materias que era como ciencias naturales, que historia patria, que religión, que cívica, que sí, que ¿Matemáticas? geometría, Ah, matemáticas, que fueron materias que nosotros en nuestra época vimos, ¿sí? La geometría que hoy en día no se escucha, pero en esa época uno le dan la geometría, que era como de sí. rombos, como de romboides, se llamaba eso, que tenía que hacer unas figuras de, ¿sí? Sí. Eso era la geometría y la matemática, pues las operaciones que era suma, resta, multiplicación, división, que fueron las partes primarias que le enseñaron a uno, ¿cierto? Sí. ¿Y cuánto duraba ese año de escolaridad? O sea, era como de primero hasta qué año. El primero, eso pues, era Básico, sí. el básico, pues entraba uno, empezaba desde enero y eso no había vacaciones, no había mitad de año, simplemente se continuaba y ¿Y se ya? terminaba el año escolar a diciembre, ¿sí? Porque pues como era de campo, Sí. estudiaba uno, entraba uno a las 7 de la mañana, ¿sí?
Sí. A las 11 le daban uno salida para que fuera a almorzar a sus casas. A las 12 regresaba uno, estaba entrando uno a las 12, a la 1, ¿sí? Le daban la otra tarde de las materias, le daban a uno pues las instrucciones en el transcurso de la tarde de qué materia se iba a tratar al siguiente día, de qué O sea, no tareas, tenían como tal un horario, sino solo como las materias que van ahí. las materias que habían, o sea, el lunes se practicaba una materia, el profe le explicaba a uno los temas de la materia que había en el transcurso del día, entonces en el final del día el profe le decía a uno, la profe le decía a uno, para mañana me traen un recuento de lo que les expliqué hoy, de la materia que les expliqué, mañana me traen un recuento de eso y me lo presentan mañana, yo mañana les miro su tarea, a ver cómo les fue, ¿sí? Y Ah, así no bueno. le calificaban a uno, le Pero califican a uno de 1 a 5. y de, digamos, como cuánto, no cuánto duraba así, sino como, ¿era de primero a noveno o existía todo eso o hasta En la parte quinto? rural de campo nosotros solo teníamos el primero hasta el quinto de primaria, Sí, ¿sí? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Esa era la etapa de estudio que nosotros teníamos en la parte rural del campo. No había secundaria, no había nada de eso. o sea que no había manera como de continuar ese estudio. Había posibilidades, pero los recursos eran muy escasos porque ya la Sí. secundaria pues era otro precio, no era otra cosa, ya le tocaba a uno en el pueblo, ¿sí? Ujú. En el pueblo, porque pues, ya el pueblo pues ya le tocaba a uno, era ya a colegio, ya si era, tenía que entrar a colegio a hacer una secundaria, ¿sí? Sí, Pero entonces ahí pues tenía que tener uno como más recursos, tenía uno que tener, ya tenía que entrar uno con uniforme, ya con que ya mucho era más, como más, ¿sí? Para sí, eso, pero entonces era complicado porque la vida de uno era estudio y la vida del campo de agricultura, ¿sí? sí. Entonces le tocaba a uno combinar las dos cosas, estudio, ¿sí? Los quehaceres de la casa también, el sábado no estudiaba uno, pero le tocaba a uno cumplir con obligaciones de la casa, como cargar agua de las vertientes para la alimentación, o como el domingo ir a conseguir la leña para meterle a las piedras de cocinar, porque no había estufa, no había gas natural, no había nada, ¿sí? Entonces le Sí, tocaba a uno ir al monte a conseguir la carga de leña para la semana, para que la mamita de uno le cocinara su arepita, su sí, sí, sí. cafecito, su sancocho, ¿sí? Esa era la vida de uno del campo, el sábado y el Qué domingo uno no. Y escolaridades. el domingo pues en la tarde le tocaba a uno que Hacer las tareas tareas. que le dejaban a uno, empezar a hacerlas para llegar al lunes a empezar otra vez a estudiar y presentar las tareas, para que su profe, su profesora le revisara si estaban bien o si le quedaron mal. Bueno, las repite, esto le quedó mal, esto no merece un 3, merece un 0, merece O un sea, y 2. su valoración. Esa era la valoración, de 1 a 5, allá no era de 1 a 9, allá no, de 1 a 5. Uno, Ah, 2, 3, 4, 5. Si era bueno, era 5. y si Si no, no, pues si es cero. malo, 0. Repítala así, o no, la materia va mal. Sí. Bueno, eso es todo por hoy. ¿Sí? Gracias. Gracias, Benito. No, mi nieta, usted sabe que de corazón yo la quiero mucho, la amo mucho y sabe que yo estoy en lo que yo pueda, en mis capacidades, estoy para ayudarle, para aclararle esas situaciones de las épocas pasadas, Las épocas pasadas. los cambios que han habido de la historia, ¿sí? Sí, Hoy en día totalmente distinta el estudio, las dinámicas. motivaciones, las dinámicas que hoy en día, las de antes, que uno aprendió, de todas formas, fueron importantes, fueron unos de esos valores importantes que tuvo uno desde su inicio de vida de campo, ¿sí? La parte rural. Entonces, con mucho cariño, con mucho amor, su abuelo José Ortiz está a sus órdenes. Ah, ya.